¿Cómo están? Buenos días. Sí, hoy día vamos a dar inicio a una exposición de la doctora médico residente de tercer año, la doctora Ámbar Estefanía Zulcam. Va a dar exposición al tema de síndrome metabólico. La doctora Ámbar Zulcam es médico residente de medicina familiar de la Universidad Cayetano Heredia, pero con sede docente en el Policlínico Santa Cruz del Seguro Social de la Red Repaliati. Entonces, doy pase a la doctora Zulka para que dé inicio a la sesión del día de hoy. Doctora Zulka, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo soy Ambar Zulca, como mencionó mi tutor, el doctor Ulises Ortega. Yo soy residente de la especialidad en medicina familiar y comunitaria y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre síndrome metabólico, algunas definiciones, factores de riesgo y bueno, más o menos algunos datos de cómo nos encontramos en el Perú y en el mundo, más o menos cuántas personas tienen este problema, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con la definición, ¿no? ¿Qué es el síndrome metabólico? Va a ser un trastorno complejo representado por un conjunto de factores, ¿no? Es un conjunto de puntos que vamos a ir conversando y estos factores de riesgo pueden ser cardiovasculares relacionados al depósito central en grasa y a la resistencia a la insulina. Se puede tener un solo factor de riesgo, pero a menudo estas personas que tienen este problema tienen varios factores de riesgo, ¿no? Y si tenemos al menos tres, ya se va a llamar síndrome metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen en este problema, ¿no? El punto número uno es la obesidad. Vamos a evaluar esto posteriormente en los ítems que necesitamos para dar la definición o el diagnóstico de síndrome metabólico en este caso. Y lo vamos a ver de acuerdo al índice de masa corporal, que tenemos que medir el peso y la talla, y también el perímetro abdominal en algunos casos. También la presión arterial elevada, un aumento de la glucosa en sangre y las dislipidemias, que en este caso es el colesterol, HDL disminuido, que es el colesterol bueno, el colesterol protector, o el LDL, que es el malo, en este caso, el que va a depositarse en nuestras arterias y nos va a traer a futuro problemas cardiovasculares, bueno, este debe alto, ¿no? Entonces, justo acá en la imagen podemos ver más o menos un pequeño resumen de lo que sería el síndrome metabólico, ¿no? La presión arterial igual o superior a 130/85, ¿no? Es una presión elevada. O también podría ser ya un paciente hipertenso, ¿no? Con este diagnóstico. Una glucosa elevada en ayunas superior a 100 o un paciente diabético también ya entraría en esta definición, ¿no? En este ítem que necesitamos. También los triglicéridos superiores a 150, estos triglicéridos elevados, y el perímetro abdominal en este caso aumentado, ¿no? Y además el colesterol HDL, como les mencionaba, disminuido. Cuantos más factores de riesgo nosotros tengamos, va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y accidentes cerebrovasculares. O sea, va a empeorar, digamos, o va a aumentar este riesgo de tener algunos problemas mayores en este caso. ¿Cuáles son las causas del síndrome metabólico? Y bueno, es muy importante también hablar sobre este síndrome, ya que más o menos en los últimos estudios nos indican que un cuarto de la población a nivel mundial ya presenta este problema de síndrome metabólico, ¿no? Y como les digo, al final el fin es que este nos va a llevar a problemas mayores. Es como un predictor, ¿no? O sea, si ya tenemos síndrome metabólico, tenemos que hacer algo eh, para poder evitar llegar a estos problemas mayores, ¿no? Eh, en Perú es más o menos 2,6, o sea, casi 3 millones de personas que tienen este problema de síndrome metabólico. Y la mayor carga está en Lima y en la costa, ¿no? Entonces, más o menos vemos la importancia, ¿no? Y la cantidad de personas que pueden tener este problema. Entonces, las principales causas que se han visto, uno es la alimentación no balanceada, ¿no? Un estilo de vida sedentario, la edad nos indican que
a mayor edad sí hay mayor riesgo de presentar síndrome metabólico, y también la genética sí tiene que ver, si hay historia familiar que presenta algunos problemas, ya sea diabetes, hipertensión o también el mismo síndrome metabólico, también aumenta esta probabilidad de poder tener. Algunas etnias, ¿no? Algunos tipos de población también tienen una mayor probabilidad de tener síndrome metabólico o algunas de estas enfermedades metabólicas, ¿no? También indican que en varones también son más propensos de tener síndrome metabólico. Entonces, ¿quiénes van a tener más riesgo de presentar este problema? Primero, las personas que tienen un obesidad abdominal, en este caso un perímetro abdominal o la cintura que esté grande, ¿no? O también, bueno, personas con sobrepeso, obesidad también presentan, están en este punto. Estilo de vida sedentario, personas que no hacen ningún tipo de actividad física, personas que tienen resistencia a la insulina también, que están en estudios, que ya se encuentran con este diagnóstico, personas que tienen hermanos o familiares que tengan hipertensión o que la misma persona tenga este diagnóstico, este problema de hipertensión ya diagnosticado. En cuanto a algunos grupos poblacionales, algunas etnias nos indican también que los mexicoamericanos tienen una tasa más alta de síndrome metabólico, también seguido de los blancos y los afroamericanos también. Las personas que tengan diabetes como diagnóstico o que tengan hermanos o padres también con este diagnóstico, y también nos indican que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también pueden tener un mayor riesgo de presentar síndrome metabólico, ¿no? Entonces, vemos que realmente hay varios factores que nos pueden terminar en este síndrome metabólico, en este problema. Entonces, y vemos también que en el día a día, o usualmente vemos a muchas personas que tienen cualquiera de estos ítems, como podemos ver, ¿no? Ya sea en nuestra consulta, ya sea nuestros familiares, o sea, incluso, ¿no? O sea, también la evaluación personal sería adecuada, ¿no? Para ver cómo está nuestro estilo de vida, qué tanta actividad física hacemos, cómo está nuestro peso, si tenemos nuestros exámenes también de chequeo, ¿no? Cómo están nuestras glucosas, la hipertensión o la presión, en este caso arterial, ¿no? Entonces, si tenemos algunos de estos factores de riesgo, sabemos que podemos o hay más probabilidad de tener este síndrome metabólico. Y claro, tenemos que evaluar cuántos de esos factores tenemos para ver si ya catalogamos en este problema, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico presenta signos o síntomas. Usualmente no tenemos ningún signo o síntoma específico que nos diga tienes esto y es síndrome metabólico. Más que, digamos, podemos evaluar o ver una persona si es obesa, ¿no? Si está en sobrepeso o en obesidad, podríamos como por ahí más o menos indicar que posiblemente tenga síndrome metabólico, ¿no? O sea, más que eso, no hay algo específico que nos diga, ¿no? Puede ser síndrome metabólico. A menos que ya también el paciente tenga los diagnósticos, como les mencionaba, diabetes o hipertensión, o bueno, hagamos ya el estudio, ¿no? Para poder catalogar si tiene los criterios para este síndrome. Entonces, ¿cómo se diagnostica finalmente el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, digamos que tenemos varias como definiciones, incluso según la OMS, según algunas guías, ¿no? Entonces, podemos ver que en estas definiciones, eh, digamos, lo que los ítems que son parecidos o que sí o sí debería tener para nosotros hacer este diagnóstico, por ejemplo, son los triglicéridos mayores de 150, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como un punto fijo que nos va a indicar que podríamos tener, ¿no? O sea, hay que seguir evaluando. Entonces, pasamos al punto 2, por ejemplo, que es el HDL menor de 40 en varones y menos de 50 en mujeres. Esto, como les mencionaba, es el colesterol bueno, ¿no? El que va a ayudarnos, el que deberíamos tener en mayor cantidad y mientras más tengamos es mejor. Entonces, si está disminuido, ya es un punto más a favor de poder tener síndrome metabólico. Otro punto es ser hipertensos o que en la toma de la presión nos salga mayor de 130/85. Ese también es un punto que se
que se puede ver en todas las definiciones y es un punto que es a favor de poder tener síndrome metabólico, ¿no? Entonces, eh, recordemos que para algunas definiciones se pueden tomar dos de estos o en algunas tres. Digamos que es más usado tener tres factores de riesgo para ya poder diagnosticar este síndrome metabólico, ¿no? También si tenemos resistencia a la insulina, según OMS, también es un punto a favor del síndrome metabólico, pero como les mencionaba, también es más usado la glucosa en ayunas, es más de 100, también entraría como un ítem más. La obesidad abdominal, OMS ya no lo toma como un ítem a favor del síndrome metabólico, pero igual actualmente todavía podemos usarlo. El índice de masa corporal elevado. Esto es como el cambio que hizo OMS, que antes sí tomaba más en cuenta la medida del perímetro abdominal, pero ahora ya lo ve con el índice de masa corporal, pero cualquiera de las dos en este caso podríamos usarlo, ¿no? Entonces vemos todos estos factores de riesgo y como les mencionaba, los más usados es de 3 a más de estos factores, ya tendríamos un diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, bueno, igual en el cuadro de la izquierda podemos igual tener un pequeño resumen, ¿no? Como para irnos acordando más o menos. Entonces es presión elevada, una glucosa en ayunas mayor de 100, ¿no? El HDL colesterol bueno disminuido, puede ser LDL elevado, triglicéridos elevados y una obesidad central aumentada o un IMC aumentado, ¿no? Índice de masa corporal, que es el peso para la talla, como les había mencionado, tenemos que evaluar eso, sacar un número en este caso que va a ir en algunas tablas que nos va a indicar quién está en sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también podemos tomar estos rangos para darle un check, digamos, a si tenemos síndrome metabólico o no. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Tiene un tratamiento el síndrome metabólico en sí? Entonces, ahí hablamos un poco, como veníamos conversando anteriormente, el síndrome metabólico tiene que ver con factores de riesgo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos disminuir esos factores, ¿no? Básicamente esto se hace mejorando el estilo de vida, ¿no? Que tener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, para esto podríamos, uno, mejorar la alimentación, ¿no? Una alimentación limitada, tal vez en cantidad de grasas saturadas y trans, ¿no? Aumentar el consumo de frutas, verduras, granos integrales, ¿no? Esto va a condicionar a que nosotros tengamos un peso saludable, adecuado, no estar en esos valores que les mencionaba de sobrepeso, obesidad, ni tener el perímetro o la cintura grande. Debemos controlar el estrés porque esto también puede condicionar a esto o al aumento de peso o tal vez también al descuidarnos un poquito de los controles que deberíamos tener, ¿no? Tener actividad física regular, ¿no? Para evitar ese estilo de vida sedentario que también aumenta estos factores de riesgo, dejar de fumar, ¿no? O si no fumamos, pues no empezar a fumar sería la recomendación. Entonces, si cambiamos todos estos puntos, si mejoramos nuestro estilo de vida y aún así no son suficientes, ahí probablemente necesitaremos algunos medicamentos para los puntos especiales, ¿no? Por ejemplo, si nuestra presión está alta, si nuestra glucosa está elevada, o tal vez si necesitamos medicamentos para el aumento de colesterol o triglicéridos que podríamos presentar, ¿no? Entonces, ya para los casos específicos tendríamos que ya hacer una evaluación puntual, ¿no? De cada ítem o de cada punto en el que estamos elevados, ¿no? Si es que primero, haciendo el cambio, mejorando nuestro estilo de vida, nuestra actividad física, nuestra alimentación, no funciona, pues podemos pasar al tema de los medicamentos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el síndrome metabólico? De igual manera, como les mencionaba, como tenemos que ver estos factores de riesgo, disminuyéndolos, ¿no? Entonces, uno es la alimentación, como mencionábamos, otro es dormir bien para poder cuidarnos, como dice la imagen, ¿no? Dejar de fumar o no empezar a fumar y aumentar la actividad física, ¿no? De hecho, ya si nosotros presentamos el síndrome metabólico, pues es un trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, obviamente pueden verlo con el médico de familia, que
vamos nosotros a hacer este diagnóstico, por así decirlo, o vamos a identificar este problema con ustedes y luego probablemente vamos a tener que pasar al nutricionista, vamos a tener que pasar tal vez a psicología para poder identificar si hay algunos otros factores que están haciendo que presentemos estos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, si no estamos durmiendo bien, puede verse tal vez a una carga o tengamos estrés, ansiedad, algún tipo de digamos, no sé, no sé, tal vez estamos muy tristes, muy cansados, la carga familiar o la carga personal, la carga de estudios o trabajo puede condicionar algunas cosas también, que no nos estemos alimentando bien, que no tengamos un buen desayuno, almuerzo, cena. Entonces, debemos evaluar cada factor, o sea, cada problema que está pasando debemos evaluar a su alrededor, ¿no? Su entorno, qué es lo que está pasando con cada uno de estos problemas. Entonces, identificarlos, poder trabajar de manera interdisciplinaria, tal vez con otros profesionales, y ya lo conversamos en la consulta, en este caso en medicina familiar, para poder ir cambiando, mejorando, si necesitamos algún tipo de tratamiento, ya sea médico o el tratamiento en este caso no farmacológico, no médico, y poder indicarles, darles la consejería y poder mejorar, ¿no? Para poder disminuir el riesgo posterior de estos problemas más grandes que les mencionaba al inicio que podía condicionar el síndrome metabólico. Entonces ya, bueno, para terminar, más o menos, este es un resumen ya un poquito más grande para que nosotros podamos identificar estos factores puntuales que nos pueden indicar que tengamos síndrome metabólico, ¿no? Entonces, uno son las dislipidemias, como les vuelvo a repetir, ¿no? Si tenemos el HDL, que es el colesterol bueno, en mujeres menor de 50, en varones menor de 40 y los triglicéridos más de 150. Evaluamos esto, que tiene que ver mucho con la alimentación, y si ya estamos en rangos, digamos, que no mejoran con este cambio, tendremos que pasar a tratamiento farmacológico o médico, ¿no? Con unas pastillas de acuerdo a las necesidades de cada uno. Si tenemos hipertensión o la presión arterial elevada, ¿no? De igual manera, también tiene que ver mucho con la actividad física, con nuestra alimentación, y si no, igual ya tendremos que ver si no es hipertenso, deberíamos hacer controles posteriores para ver si cataloga como hipertenso y empezar un tratamiento antihipertensivo o igual hacer el tratamiento no farmacológico. Si hay alteración en la glucosa, como mencionábamos, glucosa elevada más de 100, si estamos con estos niveles de glucosa, igual hacer los chequeos respectivos para poder ver si estamos en valores o si podría ser una diabetes o igual hacer el tratamiento no farmacológico, mejorar la alimentación, actividad física para poder mejorar esto. Si estamos solo en niveles, por ejemplo, de prediabetes. Si ya somos diabéticos, de igual manera, ver el tratamiento, digamos, el tratamiento idóneo para cada uno y poder mejorar también los demás valores, ¿no? Y si tenemos obesidad abdominal, en este caso el perímetro abdominal mayor de 80 en mujeres o mayor de 90 en varones, bueno, esto también presenta como cambios. Hay diferentes, eh, mm, diferentes, bueno, en este caso, por ejemplo, en mujeres hay algunas definiciones que toman otros valores, por ejemplo, pero actualmente también podemos ver lo del índice de masa corporal que les explicaba, ¿no? O ver si un paciente es sobrepeso, obesidad, también catalogaría en este punto. Entonces, de igual manera, esto tiene que ver mucho con alimentación nuevamente, estilos de vida saludable, actividad física, dormir bien, disminuir el estrés, ¿no? Todo lo que ya hemos mencionado previamente. Esta es una tablita que nos mencionaba que 4 de 10 mexicanos padecen síndrome metabólico. Como les mencionaba, en Perú es más o menos casi 3 millones de peruanos que ya tienen este problema de síndrome metabólico. Como les vuelvo a repetir, la gran cantidad o la mayor cantidad está en Lima, seguido de los demás departamentos de la costa, ¿no? Y bueno, a mayor edad hay mayor riesgo de síndrome metabólico y también, bueno, los varones en este caso están más predispuestos a presentar este síndrome metabólico también, ¿no?
Si tenemos familiares que tengan esto, de igual manera, si nosotros somos hipertensos o diabéticos, igual, ¿no? Entonces, creo que es muy importante identificar este síndrome porque, como mencionábamos al inicio de la charla, nos puede traer algunos eventos o problemas mucho más graves, ¿no? Como los accidentes cerebrovasculares o algunos problemas cardiovasculares también, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, la podemos, creo que sí hay preguntas, pero igual creo que acá esta es mi última diapositiva. Si hay alguna pregunta, igual la podemos resolver. Muchas gracias por escuchar en feriado.